Ministro, no sé si me escucha. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, Cristian, muy buenas noches. Te saludo Alejandro Salas, ministro de Cultura, desde la ciudad de Ayacucho. Un gusto estar en tu programa y dispuesto a poder responder las preguntas que consideres pertinentes. Gracias, ministro. La primera pregunta, obviamente, han habido dos ministros, Dina Boluarte y también el ministro del Interior, que yo en una entrevista en Perú 21 dice, el tema del adelanto de elecciones no se tocó en el Consejo de Ministros. Usted estuvo con Aníbal Torres, con el ministro también Roberto Sánchez, aquel día en el cual el señor Aníbal Torres nos contó de esta decisión. Cuéntenos un poquito, ¿se tocó o no se tocó en el Consejo de Ministros? ¿Cuál fue el ámbito en el cual se conversó esta posibilidad de adelanto de elecciones que luego obviamente no se dio en el mensaje del presidente Castillo ante el Congreso? Agradezco tu pregunta, Cristian. Hay dos contextos que son y que se tienen que ver. Hubo una mesa técnica política de trabajo de elaboración del mensaje del presidente, que fue convocada un día domingo, y que muchos ministros, como en estos momentos quien te habla, estaban de viaje cumpliendo labores en su campera. Entonces, la elaboración del mensaje y el contenido del mensaje se va trabajando en una mesa técnica política. Cuando se convoca al Consejo de Ministros para aprobar el mensaje del presidente, obviamente se pone el texto final, donde ya se han debatido diversos temas y puntos en los cuales ya quedó, digamos, cerrado cuál iba a ser el mensaje del presidente de la República. En esta mesa técnica de trabajo, antes del Consejo de Ministros, por supuesto que sí se tocó la posibilidad de adelanto de elecciones como otros puntos más, pero al final, el texto final, el presidente de la República dijo: quiero llegar al Congreso de la República con un mensaje de consenso, con un mensaje de diálogo, no quiero confrontación. Creo que el país ya no necesita más confrontación, así que el texto que yo quiero llevarle al país, quiero que sea un texto de diálogo y de consenso. Esa es la realidad. Por supuesto, hay ministros que no estuvieron en, digamos, en la elaboración desde el inicio del texto porque estuvieron de viaje, estuvieron realizando un viaje. Lo que se apruebe en el Consejo de Ministros ya es el texto final, y prueba de ello es lo que el presidente de la República va a exponerle al país. Bueno, pero entonces no es tan cierto lo que dijo el primer Aníbal Torres, porque si del Consejo de Ministros había salido la decisión de no tocar el tema de adelanto de elecciones, no es que algo quedó en el tintero en el discurso del presidente Castillo. El presidente Castillo dijo al Congreso lo que se había acordado en el Consejo de Ministros. Claro, lo que se han querido, o lo que se ha querido dar a entender a través de lo que ha manifestado el Premier, es que hubo un debate arduo del contenido del mensaje del presidente en su presentación al Congreso. Y en este debate, por supuesto, que estaba la posibilidad, obviamente desde el punto de vista democrático para discutirlo, que se incorpore ese tema, que finalmente no se incorporó. Sí, pero en ese debate que usted dice respecto de incorporar el tema de adelanto de elecciones, no fue en el Consejo de Ministros, fue en la mesa técnica. Por eso es que varios ministros no sabían del tema del adelanto de elecciones, ¿no? Sí, y se lo pregunto directamente porque sonaba más bien como una amenaza vedada, o en todo caso, agradézcanme que no vamos por el adelanto de elecciones, pero sepan que ya lo estamos pensando, y me parece que ha tenido un efecto en el Congreso de la República. Negativo desde mi punto de vista, imagino que positivo para el gobierno, como ha sido finalmente el recular respecto de posibles censuras a ministros cuestionados. Yo no lo veo así, Cristian. Yo creo más bien que lo que tenemos que rescatar es, de una u otra manera, la voluntad del presidente de la República de ir a estrechar la mano, de ir a generar consensos, de ir a establecer un diálogo democrático con el Congreso de la República y de terminar su mensaje y cruzar al frente y extenderle la mano a quienes son sus principales críticos. Yo creo que el país necesitaba ese tipo de mensajes en un país donde 9 millones de peruanos en estos momentos son pobres y hemos retrocedido mucho en la lucha contra la extrema pobreza. Nuestro país no necesita más confrontación, y eso es algo que todos tenemos que entenderlo, Cristian, y ojalá que el 28 de marzo culmine esto y empiece una nueva etapa para el país. Ministro, cuando usted me habla de una mesa técnica, y no es ironía, ojo, ¿no? Aunque la verdad podría serlo, pero se refiere a una mesa técnica que empezó a trabajar una semana antes de la fecha que usted me ha dado, y se lo digo porque el discurso es prácticamente igual al que dio el premier Aníbal Torres ante el Pleno del Congreso para obtener la confianza. Cristian, lo que se establece en el artículo 118 de la Constitución Política, cuando el presidente va a dar un mensaje a la nación,
tiene que establecer líneas de políticas de gobierno. Ha coincidido que hubo una investidura una semana antes, pero el presidente no puede dejar de exponer líneas de política de gobierno. Y estamos en un gobierno, obviamente, del presidente Pedro Castillo, en donde el premier también las expuso, pero creo que el premier las expuso con mayor desarrollo. Pueden haber habido, por supuesto, coincidencias, pero el mensaje del presidente estuvo, digamos, disgregado en tres partes, ¿no? Un resumen de lo que ya había expuesto el premier en cuanto a las políticas de gobierno, una línea de cronología de los ataques que había recibido el gobierno desde el 21 de agosto hacia adelante, desde el Congreso de la República, desde un sector del Congreso de la República, y un tercer aspecto, un mensaje de lo que se quiere hacer de consenso y de políticas de trabajo para que el país siga avanzando. Por lo tanto, no han sido dos mensajes iguales, sino que, obviamente, se toman algunos textos de política de gobierno para decir fue el mismo mensaje, y no ha sido así. No fue el mismo mensaje desde su punto de vista, pero sí tenía bastantes partes iguales. ¿A qué se refiere con que espera que usted acabe finalmente esta situación el 28 de marzo? ¿Qué es lo que tendría que acabar? Porque uno diría, claro, de parte del Congreso, el Ejecutivo va a enmendar, va a cambiar. ¿Qué es lo que tendría que acabar, ministro, por favor? Confrontación, estimado Cristian. Yo creo que los peruanos estamos cansados de la confrontación. No podemos vivir en un país donde estemos todas las semanas tratando de pedir vacancias y de insinuar vacancias y de que un presidente tenga que hacer su trabajo todos los días siendo amenazado con ser vacado. Creo que ningún presidente podía trabajar en una situación normal estando en ese sentido de amenaza y de una u otra forma desestabilización. Yo creo que el 28 de marzo, cuando se vea en el Congreso de la República que esta vacancia no prospera, creo que deberían ambos poderes de Estado ponerse de acuerdo. Por parte del gobierno existe la voluntad, ya se ha demostrado, de que hay muchas cosas por trabajar y hay muchos temas en el país por los cuales podemos coincidir. Y ese es el ánimo del gobierno, generar consensos y puentes democráticos que nos permitan salir adelante. Es ahí cuando yo me refiero que acabe todo esto el 28 de marzo y que generemos una línea hacia adelante que nos permita... Sí, pero... que ambos poderes de Estado terminen sus mandatos de acá a 4 años y medio. Correcto, pero ambos tendrían que justamente cumplir con su labor. Y mi pregunta ya es un poco directa al Ejecutivo, porque usted me plantea como que fuese simplemente una cuestión política de querer, digamos, cuestionar por quítame estas pajas al Ejecutivo de parte del Congreso. Olvidémonos del Congreso de la República y pensemos también en la ciudadanía. Hay un cuestionamiento de la ciudadanía que ahí se reflejan en las encuestas de que efectivamente no se dan los nombramientos correctos. Por lo tanto, no es solamente que un sector del Congreso quiere vacar al presidente desde el inicio de su mandato. Entonces, ¿eso acaso va a cambiar? El ministro de Salud, le hago la pregunta directamente y también le hago la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado con el ministro, por ejemplo, de Justicia, que ayer en la mañana fue cambiado? Bueno, el ministro de Justicia ya lo ha expresado propiamente, ha dicho que él sale por un tema de gobernabilidad, no quiere ser, digamos, un ministro que genere algún tipo de división y en aras de que el país pueda tener una buena conducción, él ha decidido renunciar. Por lo tanto, creo que él ha dejado claro su propio mensaje. Ahora, estamos en un gobierno democrático, Cristian, donde la opinión pública emplaza al presidente, le hace ver errores y el presidente corrige. Entonces, creo yo que no hay nada que se esté imponiendo, ni nada que de una u otra forma trate de no corregirse. Por el contrario, tenemos que sentirnos tranquilos los peruanos que cuando se le evidencian al presidente de la República que existe algún tipo de error, que él mismo ha reconocido hidalgamente en el Congreso de la República que se han cometido algunos errores, creo que debemos sentirnos tranquilos como peruanos porque tenemos un presidente que tiene el ánimo de corregir. Por supuesto, estas situaciones deben ir aplacándose, no deberían suceder. Pero es que claro, ¿no? Porque si no, se corrige. El tema es que finalmente uno se corrige cuando se equivoca, pero luego esa corrección ya no vuelve a cometer el mismo error. Entonces, por ejemplo, el nuevo ministro de Justicia también viene con cuestionamientos, viene con su pan bajo el brazo, ministro. A ver, Cristian, lo que sucede es que, claro, mira, estamos con una oposición que todos los días se está observando, y una cosa es cuestionamiento y otra cosa es impedimento. Entonces, hay que dividir bien los contextos y hay que ver si alguno de los ministros está impedido para poder ejercer el cargo. Los cuestionamientos muchas veces pueden ser subjetivos, hay que analizarlos, no hay que prejuzgar, hay que verificar. Yo creo que lo del ministro de Justicia podría respondértelo él mismo, pero yo no estoy en condiciones de poder prejuzgar a nadie. Creo que debemos preguntar a las personas que están involucradas respecto a esos cuestionamientos que se les hacen para que ellos puedan descargar directamente. Ministro, ¿usted tiene alguna sentencia en primera instancia?
Cristian, no tengo ni una sola denuncia policial. Por eso le digo, entonces no es tan difícil encontrar a gente que no tenga ni una sola denuncia policial y que no tenga sentencia en primera instancia, como es el caso del ministro de Justicia que ha juramentado ayer. Entonces, claro, usted me dice que esté impedido, pero no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Mi pregunta es, ¿no puede encontrar el gobierno a gente como usted, por ejemplo? Perdón, Cristian, pero vivimos en un Estado de Derecho. Y yo creo que lo que he podido escuchar y leer es que él fue absuelto en alguna segunda instancia. Sí. Entonces, ¿estamos en un Estado de Derecho o estamos en un sistema inquisitivo? ¿Por qué? Ahí hay que tener cuidado. No sé por qué lo dice. No sé por qué lo dice, se le permite. El tema es por qué finalmente encontrar una persona que no tenga las características que usted tiene, por ejemplo. Yo creo que cualquier persona en este país puede ser sometida a un proceso judicial y esta persona tiene el derecho a poder llegar a una segunda instancia que finalmente declare su inocencia. Las primeras instancias suelen equivocarse también muchas veces. Pero ser ministro... Por eso te digo... Lógico, tiene la libertad, hace su vida normal, pero ser ministro de Justicia... Bueno, pero ha sido absuelto, Cristian. Por eso te digo que él debería responderte, digamos, todos estos cuestionamientos. Creo que lo haría muy bien el ministro de Justicia. Correcto. Déjeme, por favor, ir al tema ahora de la decisión del Tribunal Constitucional. Le quiero preguntar por su posición y si es que es una posición ya, digamos, colegiada al interior del Consejo de Ministros o no. No se ha tocado este tema. Cuénteme un poco su posición, ministro, por favor. Bueno, Cristian, estamos en un Estado de Derecho donde se respeta la independencia de poderes. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento respecto del indulto o de este indulto en un momento determinado. Existen familiares de las víctimas que con justo derecho están mostrando el desacuerdo completo a la decisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que acá lo sensato es esperar los fundamentos del Tribunal Constitucional, porque ninguna justicia en nuestro país podría sobrepasar lo que son los derechos humanos. Mientras que el Tribunal Constitucional no se apure en exponer y en exhibir estos fundamentos, creo que está haciendo que el país de una u otra manera continúe especulando. Lo que sí es correcto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería sesionar de manera extraordinaria para emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Yo creo que acá lo sensato es respetar la independencia de poderes, estando absolutamente vigilantes de esos fundamentos que el Tribunal Constitucional va a emitir. Recordemos que el Tribunal Constitucional, Cristian, tiene un reglamento que te establece que una vez que el relator del Tribunal Constitucional pone la sentencia a los magistrados, estos tienen 2 días hábiles para firmarla. Pero hay una situación paralela, que es que cuando hay votos en discordancia, los magistrados que han votado de manera discordante tienen 7 días hábiles para poder llevar sus fundamentos al relator y los trabaje. Pero creo que esta es una situación excepcional y el Tribunal Constitucional le merece una respuesta al país de manera inmediata y esa sentencia debería estar publicada mañana mismo, Cristian. Creo que eso es lo que corresponde. Me imagino que no, finalmente los que están en la posición contraria a la mayoría, Miranda, Espinosa Saldaña y Marianela Ledesma, me imagino que no tendrán problema en hacerlo más rápido, pero mi pregunta era un poco respecto de la posición del gobierno y me refería a un tuit del propio ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, quien además, dicho sea de paso, ha sido miembro también del Tribunal Constitucional, el doctor Landa, cuando decía que este fallo no es válido. Le quiero preguntar, es decir, ¿el Ejecutivo va a respetar la decisión del Tribunal Constitucional mientras finalmente se pronuncia la Corte, más allá de que este gobierno, en representación del Estado peruano, tiene que ir a defender la posición del Tribunal Constitucional ante la Corte? Bueno, este es un tema que seguramente se tiene que estar y se debe estar analizando en Lima de manera minuciosa con el ministro de Justicia, ¿no es cierto?, que quien tiene a los procuradores a su cargo en defensa del Estado peruano, y estoy absolutamente seguro que cualquier determinación que se tome va a ser la más sensata, la correcta, pero sobre todo va a ser aquella determinación que vaya ligada de la mano al respeto irrestricto a los derechos humanos, porque creo que nuestro país merece esa tranquilidad, Cristian. Así que cuando el canciller Landa lanza este tuit, por supuesto también lo hace como un ciudadano peruano, como ministro, y que finalmente expresa una posición, ¿no es cierto? Entonces creo yo que es válido siempre expresar una posición, pero como colegiado todavía... Sí, pero ministro, es decir, no estoy de acuerdo con el fallo, pero decir esto no es válido, no sé, me llamó la atención, como que, por ejemplo, el gobierno iba a decidir no liberar porque finalmente está en manos del INPE, que es el Ministerio de Justicia, me pareció, pero eso no está en discusión, es decir, ustedes van a respetar el fallo del TC hasta que se pronuncie la Corte.
Mi posición, yo digo mi posición, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería pronunciarse mañana mismo. Y Ya, que el Tribunal Constitucional no mañana mismo debería emitir la sentencia. Pero eso no va a pasar, pues, ministro. Eso no va a pasar porque la Corte también tiene sus tiempos. La pregunta es, ¿el gobierno, el Estado peruano, debe respetar el fallo del TC y liberar a Alberto Fujimori hasta que la Corte decide en instancia supranacional y última instancia? Desde mi punto de vista, se debería esperar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, dentro de un Estado democrático, en estos momentos se debe estar analizando la situación. Ya, pero usted me está diciendo que si se tiene que respetar, entonces no se va a dar finalmente validez al fallo del Tribunal Constitucional. Porque dice, como no me gusta el fallo del TC, voy a esperar a que hable la Corte, cuando eso no es el proceder. Pero por eso te digo, tenemos que esperar los fundamentos del Tribunal Constitucional. Estamos hablando sobre la nebulosa. Ya. Tenemos que ver en qué está fundamentado el Tribunal Constitucional. Correcto. Ninguna parte de la justicia puede ir más allá de los derechos humanos. Pero eso entonces, lo tenemos absolutamente todo claro. Pero ahí sí discrepo con usted, porque usted me dice que hasta que no conozca los fundamentos, y si los fundamentos no son suficientes, no sé para quién en el gobierno, el señor Fujimori no sale del Fondo Barbadillo. Si los fundamentos no son suficientes, se está vulnerando un principio constitucional, que es la fundamentación válida que toda sentencia debe tener. Cuando una sentencia no tiene fundamentos válidos, es nula de pleno derecho. ¿Y eso quién lo decidiría, señor ministro? ¿Quién podría decidir lo que usted me acaba de plantear como una posibilidad, que el TC no dé los fundamentos adecuados? Eso va los familiares de las víctimas ya están accionando todo el mecanismo legal. En la Corte. El procurador del Ministerio de Justicia también debe estar accionando en estos momentos todos los mecanismos necesarios y pertinentes. Por supuesto, es la Corte. Entonces tenemos que apurarnos con esta situación porque no podemos tener un país en vilo tampoco. Hay familiares de las víctimas que están esperando. Una última entonces, porque de ahí puedo deducir un poco su posición. ¿Usted cree que no se debió dar este fallo, que este fallo es incorrecto más allá del fundamento? ¿Usted cree que Alberto Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad? Con absoluta seguridad te digo que este fallo no debió emitir. ¿Perdón? Con absoluta seguridad te digo que el tribunal no debió emitir este fallo. Ok, no debió emitir este fallo. Usted está... Le hago la última pregunta. ¿Usted cree que el señor Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad? Yo considero que sí. Ok. Ministro Alejandro Salas, muchas gracias. Solamente una última. El tema, me imagino que adelanto de elecciones siempre va a quedar también como una espada de Damocles para algunos congresistas que temen esta situación, como usted también reclamaba esa espada que pende sobre la cabeza del presidente Castillo a través de la vacancia. Ese es un poco el mensaje también de Aníbal Torres. Damos una última oportunidad, pero esta es una posibilidad, un arma que siempre tendremos. Yo creo que no, el presidente ha extendido la mano del diálogo y del consenso y de la democracia. Ahora, si se empieza nuevamente con la versión de vacancia tras vacancia, por supuesto que siempre van a haber posibilidades para poder defender también un Estado democrático. Alejandro Salas, ministro de Cultura, gracias.